Bueno, entonces déjeme... no sé qué sea esto. Bueno, ok. Entonces déjeme hacer lo siguiente. Tuve que hacer algunas modificaciones en este punto, porque si no, los resultados que iba a discutir al final iban a parecer un poquito faltos de sustento. Déjenme decirles qué cambios hice. El primer cambio que fue en esta parte de aquí, ¿sí? En esta parte de aquí. Creo que si recuerdan, solo llegábamos hasta la segunda armónica. Ahora llego hasta la primera, la segunda, la cuarta y la sexta armónica. ¿Está claro? Bueno, entonces ahí tuve que hacer algunas... Creo que la única identidad trigonométrica que usaba era esta. Ahora tuve que hacer un montón de identidades, ¿sí? Tuve que hacer estas identidades. Por favor, les pido que lo chequen, a ver si encuentran algún error que haya cometido. Creo que lo hice cuidadosamente, pero no estoy seguro. Entonces tuve que sacar esta identidad y tuve que sacar esta otra identidad, que aquí está al final, ¿sí? De manera que la expresión para la aproximación para x de t ahora está más complicada que antes, ¿sí? Esta es la expresión para x de t. Creo que antiguamente llegábamos hasta aquí, ¿sí? Entonces ahora tengo estas dos partes y tuve que reagruparlas. De manera que lo que antes era nada más L, ahora es todo esto. Lo que antes, creo que aquí no hay problema, es el mismo. ¿Puede repetir porque ahora sí está considerando esta parte del espacio? Porque resulta que de pronto Norton a la hora de resolver mis problemas me saca que tengo que considerar también la cuarta y la sexta armónica. ¿Hay mucha diferencia? Vamos a decir, nuevamente, acuérdense que si ustedes se fijan los términos en la cuarta armónica, está R cuarta, L cúbica, y acuérdense que R sobre L es menor que 1. Entonces igual aquí, evidentemente, piensen que sacan R como un factor común. Entonces aquí quedaría R entre L al cubo, y aquí R entre L a la quinta potencia. Aquí me quedaría R entre L al cubo, aquí R entre L, y aquí R entre L a la quinta potencia. En general tienden a ser a medida, eso es algo típico, y ocurre también con el desarrollo de funciones mediante series de Fourier. Si la función es continua, el decremento de los términos de las diferentes armónicas decrecen de forma cuadrática, ¿ok? Pero vamos a decir, no me sentí a gusto, vamos a decir, sacándome un conejo del sombrero y decirles, bueno, la cuarta y la sexta armónica también funcionan de forma muy sencilla, sin hacer eso. No me parece razonable. Por eso estoy un poquito molesto con el libro, ¿sí? Entonces lo que tuve que hacer fue esto. Si ustedes se fijan, ya son términos muy grandes. Entonces, para no tenerlos que escribir en todas las restantes ecuaciones, entonces dije lo siguiente, que x de t va a ser igual a C0. Esta sería la componente constante, digámoslo así. Después C2 vendría siendo esta expresión, C4 vendría siendo esta expresión y C6 vendría siendo aquella expresión. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, si ustedes se fijan nuevamente los términos, conforme me voy incrementando las armónicas, los términos tienden a ser menores. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, derivo con respecto al tiempo y vuelvo a derivar con respecto al tiempo porque acuérdense que un torque lo calculo también con esos valores, ¿sí? Al final de cuentas, para el torque no tengo mayor problema. Bueno, me sirve para la fuerza. Sí me sirve para la fuerza, ¿ok? Entonces, no hubo cambio, la fuerza de la combustión no hubo cambio, tampoco hubo cambio aquí, eso sigue siendo igual. Acuérdense que una suposición importante que estoy haciendo en el análisis de mi máquina de combustión interna es que puedo hacer la descomposición de la inercia de la biela en dos masas. Una colocada en el extremo de la manivela y otra colocada en el extremo de la corredera. Y hago la suposición adicional de que a la hora que mi máquina de combustión interna funciona, la masa tanto de la manivela original como de la masa proveniente de la biela concentrada en ese extremo de la biela están balanceados. ¿Ok? ¿Está claro?
Entonces eso hace las cosas muy sencillas, porque acuérdense que entonces la única masa que tengo que considerar que va a estar sujeto a movimientos de traslación va a ser esta, la masa del pistón más la masa agregada de la biela en el extremo de la biela que conecta con el pistón. ¿Está claro? Ese es el fundamento. Y creo que me gustaría, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen datos de alguna máquina de combustión interna y si podemos conseguir refacciones de bielas, tratar de analizar si las máquinas de combustión interna, los productores automotrices tratan de lograr esa situación. ¿Ok? Supongo que si no lo logran, si no son valores exactos, deben ser valores muy aproximados. ¿Ok? ¿Sí? Y eso validaría mi experiencia aquella que les comenté de Volkswagen. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, pero no tengo herramientas. Si ustedes me pueden conseguir alguna biela, no necesito que esté en buenas condiciones, puede ser usada de un deshuesadero, nomás que identifiquen de qué máquina de automóviles, creo que podemos analizar esa posibilidad y encontrar si están hechas de manera que satisface las suposiciones que estoy haciendo. ¿Ok? ¿El desgaste no le genera problema? ¿Mande? ¿El desgaste no le genera problema? Un poquito, pero supongo que no mucho. Además, dense cuenta que las bielas tienen lo que llaman metales, que es una parte que, vamos a decir, que es la que se desgasta. Entonces, lo que podríamos hacer sería, si están esos metales, simplemente quitarlos. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Esas son mis... Acuérdense que aquí creo que es el cálculo del torque. ¿Sí? Este es el cálculo del torque. En el cálculo del torque, déjenme decirles, déjenme ver si está... Ok, esta sería la expresión que con todos los términos hasta la sexta potencia, creo que en algún momento los puse. Bueno, creo que aquí puse un comentario de que en el sentido de que no necesitaba los términos de potencia más elevada, porque acuérdense que aquí solo me interesaban los términos, creo que el cálculo de este torque sí lo hice solo considerando los términos cuadráticos. ¿Ok? Eso me dice al final que en el torque van a aparecer, todavía me falta hacer uso de esa condición. Entonces me dice que en el torque, esta va a ser la expresión que tengo que fijarme. Entonces dense cuenta que aparece la primera, la segunda y la tercera armónica. ¿Sí? En la fuerza ocurre una cosa curiosa. Aparece la primera, la segunda, la cuarta y la sexta armónica. ¿Sí? En el torque aparece la primera, la segunda y la tercera armónica. Entonces aquí no hubo cambios. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno. Entonces, ahora sí, vamos con lo que les había prometido. Máquinas de balanceo interno de cilindros múltiples. Primero ya nomás están estas figuras que ya las había visto. ¿Sí? Entonces, estas van a ser las suposiciones que voy a hacer para balanceo. Primero, el cilindro frontal, es decir, imaginen que ustedes están parados enfrente en el capote de su automóvil. Entonces, el cilindro frontal se denominará 1. Y el ángulo de fase de ese cilindro será siempre 0 grados. ¿Ok? Los cilindros se van a numerar desde la parte frontal a la posterior. ¿Ok? Entonces, significaría que si tiene una máquina de 4 cilindros, serían el primero, el que está más cercano a ustedes, sería el 1, el siguiente sería el 2, el tercero 3 y el cuarto 4. ¿Sí? ¿Ok? Los ángulos de fase están medidos. Aquí vamos a decirle, soy sincero, me cuesta un poco trabajo decirlo. En un cigüeñal, bueno, déjame usar como referencia una de las figuras que tengo aquí. Yo creo que probablemente esta sería una buena referencia. ¿Sí? Aquí, bueno, déjeme ampliar esto para que se vea, pueda verlo lo más grande posible. ¿Sí? Déjeme también quiero sacarlo de la línea. Ok, ya está bien. Entonces, ese sería mi primer cilindro. ¿Sí? El ángulo de fase, desafortunadamente aquí no se alcanza a ver bien el cigüeñal. ¿Sí? Pero no,
Bueno, es más, ni siquiera alcanzo a ver cuál es el frontal. Creo que el frontal es este de aquí. Este está en segunda posición. Entonces, el ángulo de fase sería el ángulo que existe. Imagínense que aquí está, si ustedes se fijan, aquí está mi biela conectada, ¿sí? Entonces piensen que toman una línea de aquí y que lo ponen hasta donde está la conexión de la biela de la segunda. Ese sería mi ángulo de fase. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, imagínense que trazan aquí una línea. Esa les sirve de referencia. Este es mi ángulo cero, que es el ángulo de fase de este pistón. Ahora, trazan en el segundo pistón, que desafortunadamente no se alcanza a ver, pero supondría que esa línea quedaría más o menos por aquí. Este sería el ángulo de fase del segundo pistón. ¿Ok? ¿Está clara? ¿Sí? Bueno, entonces, esa es la otra de las condiciones que voy a poner. Y se supondrá que todos los mecanismos tienen las mismas propiedades inerciales. ¿Sí? O sea, significa que no hay variaciones considerables. Evidentemente la manufactura no es perfecta, va a haber pequeñas variaciones, pero para efecto de los cálculos que estoy haciendo voy a suponer que las masas de mis bielas, que las masas de mis pistones son exactamente iguales. ¿Ok? Dense cuenta que eso sí es posible hacerlo. ¿Sí? Seguramente también, yo supongo, no estoy seguro, sería cuestión, quizás tendría que preguntarle a alguien que trabaja en una armadora, pero estoy casi seguro que a la hora que hacen los ensambles de los pistones y de las bielas, los ensamblan de manera selectiva. Es decir, van juntando conjuntos de 4, 6 o 8 pistones, dependiendo de cuál sea la máquina, cuya variación de la masa de los pistones sea lo mínima posible. ¿Sí? ¿Ok? Nosotros hacemos eso en algunos experimentos de vibraciones mecánicas con las constantes de los resortes. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, si ustedes han visto el experimento ese de 3 masas, el que está en un video de 3 grados de libertad, a la hora que estamos colocando los resortes, que ya están calibrados previamente, usualmente usamos aquellos cuya constante es muy semejante. ¿Ok? Y claro, evidentemente ese equipo no va a salir a funcionar ni va a ocasionar pérdida de vidas humanas si es que falla. ¿Ok? Entonces yo supongo que en esos casos tienen que ser mucho más cuidadosos. Ok, bueno, entonces ahora sí, voy a empezar. Acuérdense que les dije que el día de hoy quería ver balanceo de máquinas de combustión interna de N cilindros en línea. Lo estoy haciendo de N cilindros porque eso me va a servir después para cualquier número de cilindros. ¿Ok? Y después la última clase vería cilindros en B. ¿Ok? ¿Está clara? Que todavía no lo he hecho. ¿Sí? Por eso estoy sufriendo un poco, me tienen trabajando a marchas forzadas. Bueno, entonces, ¿cuáles son las dos cosas que voy a balancear? La fuerza y el torque. ¿Sí? Entonces, para la fuerza, si ustedes se fijan, ya aparecen términos que les había comentado, C2, C4 y C6, que serían precisamente los coeficientes bueno, no coeficientes, sino arreglos de términos que involucran usualmente R sobre L, fracciones de R sobre L de diferentes potencias. ¿Ok? Entonces, tengo N cilindros, entonces tengo que sumar las fuerzas producidas por N cilindros, pero también en los cilindros correspondientes tengo que considerar el ángulo de fase. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces, ahora, ¿qué voy a hacer a continuación? Pues voy a separar esos términos. Y me doy cuenta que estos datos, precisamente por esta propiedad, los puedo sacar fuera de mi sumatoria. ¿Está claro? Puesto que estoy suponiendo que todas mis partes de mi máquina de combustión interna tienen las mismas propiedades inerciales, significa que no van a cambiar dependiendo de cuál cilindro de cuál de los pistones esté considerando. Entonces, estos los puedo sacar. Déjenme nomás regresar un poquito para mostrarles cuál es C2, C4 y C6. ¿Ok? ¿Sí? Voy a regresarme un poco, nomás para mostrarles cuál es C2, C4 y C6. ¿Ok? Ok, ahí está. Bueno, tengo el C0 no me importa porque es un término constante, que a la hora que calculo la segunda derivada desaparece. Pero dense cuenta, C2, dense cuenta que involucra, si ustedes quieren podría sacar R como factor común y me quedaría 1/4 de R sobre L, ¿sí? Menos
un 16avo de r sobre L al cubo, más un 64avo de r sobre L a la quinta potencia. Este otro me quedaría, saco como factor común r, un solo r, y me quedaría menos un 64avo de r en L al cubo, más 3 256avos de r sobre L a la quinta potencia, y 6 me quedaría, saco r como factor común y me daría menos 1 sobre 512 de r sobre L a la quinta potencia. ¿Ok? Entonces, nuevamente, acuérdense que RLN siempre es menor que 1. Entonces, ustedes pueden imaginar que a medida que va pasando, el valor absoluto, la magnitud de este término, el valor absoluto, porque unos son positivos, otros negativos, los valores absolutos van disminuyendo. ¿Ok? Pero lo que es importante es que no dependen del pistón particular, que es el mismo. Si estoy suponiendo que mis pistones tienen las mismas propiedades inerciales, que tienen la misma geometría, entonces no tengo que considerarlos dentro de la sumatoria que estoy haciendo. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a regresar a mis ecuaciones. ¿Sí? Aquí están mis ecuaciones. Entonces, dense cuenta qué es lo que hago. No, creo que aquí todavía está un poquito arriba. ¿Sí? Ahí estaba. ¿Sí? Entonces, aquí saqué como factor común este término. De aquí saco como factor común este otro término. ¿Sí? De aquí saco como factor común este término. Y de aquí saco este factor común este término. ¿Sí? Entonces, los términos en la sumatoria son el coseno de WT menos phi, el coseno de 2WT menos phi, el coseno de 4 por WT menos phi, y el coseno de 6WT menos phi. Entonces, tengo que usar estas identidades trigonométricas. No son muy complicadas, lo único que me dicen es una aplicación muy sencilla, y ahora los puedo expresar de esta manera. ¿Sí? Lo puedo expresar de esta manera. Ok, esa va a ser mi ecuación. ¿Sí? Primero, para la primera potencia, aquí aparecería esta sumatoria, que puedo separarla en dos, pero ya no quise hacerlo. ¿Sí? Dense cuenta lo que voy a hacer a continuación, y eso puedo hacerlo indicando aparte. Vamos a ver qué tendría que hacerlo. Esa es la parte, en cierta forma, que me faltó. ¿Sí? Pero es un caso muy sencillo. Primero, ya hacen de cuenta que esto no me va a importar. Si quiero balancear mis fuerzas, necesito que estas sumatorias sean cero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esa primera sumatoria la podría poner de la siguiente forma. El coseno de WT, ¿sí? Por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, donde n es el número de pistones, del coseno de phi. ¿Ok? Y después la siguiente sumatoria, bueno, y además me quedaría más el seno de WT por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n del seno de phi. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? La siguiente, nuevamente, no estoy haciendo caso de estos términos. ¿Sí? Aquí no haría caso de estos términos. Mi ecuación me quedaría el coseno de 2WT, ¿sí? Por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n del coseno de 2 phi i. ¿Ok? ¿Sí? Y aquí me quedaría más el seno de 2WT por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n del seno de 2 phi i. ¿Ok? Después, este otro término, nuevamente, no estoy considerando esta parte. ¿Qué me quedaría? Me quedaría el coseno de 4WT, que multiplica la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, del coseno de 4 phi i. ¿Ok? Y después, más el seno de 4WT por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, del seno de 4 phi. ¿Ok? Finalmente, ¿qué me quedaría el último? Me quedaría que sería el coseno de 6WT por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n del coseno de 6 phi i más el seno de 6 phi i, ¿sí? Por la sumatoria desde igual a 1 hasta n del seno de 6 phi i. ¿Ok? ¿Está claro? Nuevamente,
cada uno, acuérdense que cada uno estaría multiplicado por un término. Déjame llamarle aquí término 1. Ese término 1 sería esto que estaría aquí. Sería mi término 1. ¿Sí? Esto que estaría acá sería mi término 2. ¿Sí? Este de acá sería mi término 3. Y este de acá sería mi término 4, mi término 6. Vamos a llamarle 4 y 6 para que corresponda con las armónicas. Entonces sería T1 por esto, más T2 por esto otro, ¿sí? Más T4 por esto otro, más T6 por esto otro, ¿sí? Esa sería mi fuerza total para todos los cilindros, ¿sí? Si quiero balancearlo, ¿qué es lo que me gustaría? Que todo esto fuera 0, ¿sí? ¿Ok? Entonces, aquí también, déjame decirles, Norton se saca conejos del sombrero, ¿sí? Y dice que la única forma de que esto sea 0 es lo siguiente. Bueno, déjame ponerles la ecuación. No tiene caso que la escriba si está en sus apuntes. Que la única forma que eso sea cierto es que estas ecuaciones que tengo aquí todas sean 0. Es decir, que esto sea 0, que esta parte sea 0, ¿ok? Que esta parte sea igual a 0, 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 que esta parte sea igual a 0 y que esta parte sea igual a 0. ¿Sí? ¿Me podrían decir cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento? Nuevamente, Norton no lo indica, ¿no? Dice, la única posibilidad de que eso sea 0 es que eso sea 0. ¿Sí? Y nuevamente yo creo que es un ejemplo de que en ocasiones aún los autores del libro tienen conocimientos relativamente escasos de matemáticas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cuál es? Y ustedes debieran saber eso. ¿Alguien llevó álgebra lineal conmigo? ¿Nadie? Siempre que les hago esa pregunta, me dicen que resulta que nadie llevó conmigo. Bueno, pero llevaron también ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Ok, y en ecuaciones diferenciales el argumento es exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan cuando uno ve cuando funciones son, vamos a decir, las funciones son ejemplos de vectores? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Cuando un conjunto de funciones es linealmente independiente. ¿Sí? Que es el mismo problema que se enfrentan cuando ven ecuaciones diferenciales lineales, de segundo o de tercer orden. ¿Sí? ¿Ok? ¿No se acuerdan? ¿Mandé? ¿No te acuerdas? Tú eres mi única esperanza de poderles demostrar que les di mejores clases de álgebra lineal que las que recibieron estos señores. ¿Sí? ¿Algo tiene que ver con el determinante? ¿Cómo se llama ese determinante? Wronskiano. ¿Viste en las notas? Nuevamente, dense cuenta que lo que tengo que darme cuenta es que estas funciones, seno, coseno de WT, seno y coseno de 2WT, seno y coseno de 4WT y seno y coseno de 6WT son linealmente independientes. Claro, no me gustaría hacerlo, porque eso me daría igual a un determinante de 6 por 6 de funciones. Entonces habría que evaluarlo y mostrar que cuando menos en algún punto, para algún valor de t, el valor determinante es diferente de 0. Ese es el criterio de Wronskiano. ¿Ok? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que ya lo vieron también en ecuaciones diferenciales lineales? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces esa es la razón por la cual esto es cierto. Dense cuenta. ¿Sí? Si puedo asegurar, estas dos ecuaciones me aseguran que la fuerza asociada a la primera armónica es 0. Estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones, o estas dos condiciones me aseguran que la fuerza asociada a la segunda armónica es 0. Estas dos ecuaciones me aseguran que la fuerza asociada a la cuarta armónica es 0. Y estas dos ecuaciones me asegurarían que la fuerza asociada a la sexta armónica es 0. ¿Está claro? ¿Sí?
¿Ok? Entonces, ahí es donde les digo, originalmente me había dicho que nada más íbamos a considerar la primera y segunda armónica, y después a la hora que analizo los resultados me dicen, no, es que también la cuarta y la sexta armónica aparecen. Entonces fue cuando dije, ay, este desgraciado. Bueno, ok. Entonces, esos van a ser mis criterios para balancear la fuerza. Ahora, ¿cuáles van a ser mis criterios para balancear el momento? Pues van a ser muy semejantes, y un poquito más sencillos, ¿sí? Primero, aquí está mi ecuación del torque, ¿sí? Lo que se llama torque de inercia, ¿sí? Ahí ya le quité, en mi ecuación está en forma vectorial. Le quité la característica, que nada más consideré la magnitud, y esa sería mi expresión, ¿sí? Y nuevamente, dense cuenta, ese es todo mi término. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer, voy a usar estas identidades trigonométricas, ¿sí? ¿Ok? Para escribir esa ecuación en la forma que está escrita aquí. ¿Está claro? ¿Sí? Esa es mi ecuación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí, si ustedes se fijan, lo que hice fue sacar este término que está aquí, es este. Y ya nada más aquí puse el seno, saqué la sumatoria y me queda el seno de WT, donde además indico, sustituí la identidad trigonométrica. Ese sería mi primer término. Para mi segundo término, si ustedes se fijan, tengo nada más esta parte de aquí, porque aquí mi término es 1. ¿Sí? Y aquí sustituyo el seno de 2 que multiplica WT menos phi, lo sustituyo por esta identidad trigonométrica. De nuevo está aquí. ¿Ok? Y después para mi tercera armónica lo que tengo es esta multiplicado por esto, va a ser negativo. ¿Sí? Primero, si ustedes se fijan, aquí está esto, y después aquí está este término, 3R sobre 2L. Y lo sustituyo el seno de 3WT menos phi por esta expresión. De nueva cuenta, las funciones, bueno, aquí me equivoqué, tengo que corregirlo, le puse a veces en inglés, se me pasa. Es seno de WT, seno de 2WT, seno de 3WT, coseno de WT, coseno de 2WT y coseno de 3WT son linealmente independientes. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, si son linealmente independientes, para que esta ecuación sea igual a 0, pues forzosamente voy a necesitar que mis sumatorias, esta sumatoria por el coseno de phi, esta sumatoria con el seno de phi, esta sumatoria por el coseno de 2 phi y la que sigue y las tres que siguen abajo, ¿sí? Y las tres que siguen abajo, la sumatoria por el seno de 2 phi, la sumatoria por el coseno de 3 phi y la sumatoria por el seno de 3 phi sean iguales a 0. El argumento es exactamente lo mismo. Este resultado se obtiene empleando el Wronskiano y este resultado también igualmente empleando el Wronskiano. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces, nuevamente, ¿qué tengo aquí? Las dos primeras ecuaciones me aseguran que el torque asociado a la primera armónica desaparece. Las siguientes dos ecuaciones aseguran que el torque asociado a la segunda armónica desaparece. Y las últimas dos ecuaciones aseguran que el torque asociado a la tercera armónica desaparece. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ya las cosas parecen muy sencillas. ¿Sí? Y aquí está el ejemplo que les tenía. Ahorita les digo qué ocurre. ¿Sí? Voy a suponer, es un ejemplo que propone, ¿cómo se llama? Norton. Supongo que tengo 4 cilindros y los ángulos de fase están a 90 grados cada uno. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ahorita les explico cómo saqué esto. Ahorita se los muestro para que vean que es cierto. Estos valores los obtuve con un programa Maple. Entonces, básicamente estos vectores, como se acuerdan, lo mismo que ocurrió en Adams y también ocurrió en Maple, estos valores básicamente me dicen que es 0. ¿Sí? 0, sí me dio exactamente 0, me da casi igual a 0, pero aquí tengo este problema, 4. ¿Sí? Todos los demás son 0, si se fijan. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que una máquina de combustión interna con un arreglo en los cuales mis ángulos de fase de mis 4 pistones son de 90 grados, ¿sí? Estaría balanceado en la primera armónica, estaría balanceado en la segunda armónica, estaría balanceado en la sexta armónica, pero tendría un desbalance en la cuarta armónica. ¿Ok? ¿Es eso satisfactorio? Sí, siempre y cuando
y esto es un área en la cual tiene que haber vibraciones mecánicas. ¿Ok? ¿Está claro? Nuevamente, sabemos que el coeficiente asociado a la cuarta armónica es relativamente pequeño, pero si por alguna razón, a la hora que dense cuenta que la misma que combustión interna debe estar soportada en el chasis del automóvil, y usualmente se le ponen gomas, ¿sí? Esas gomas seguramente están diseñadas de manera tal de que las frecuencias naturales, la frecuencia natural del motor, ¿sí? Y no solo del motor, sino de todo el automóvil, ninguna de las muchas frecuencias naturales que pueden ocurrir coincida con la cuarta frecuencia natural producidas por el motor. ¿Ok? ¿Sí? Perdón, no, dije mal, la cuarta frecuencia natural no es correcto. La cuarta armónica. Es decir, que aquí mi cuarta armónica sería 4 veces la velocidad angular del cigüeñal. ¿Sí? ¿Ok? Si por alguna razón tengo que alguna frecuencia natural de mi carrocería coincidiera con esa frecuencia de 4 veces la velocidad angular del cigüeñal, es muy probable que tuviera problemas serios. ¿Ok? Entonces seguramente lo que se hace es ajustar las gomas que conectan en la máquina de combustión interna al chasis, de manera que evitemos esa situación. Ahora, dense cuenta que además el motor no está solo allí, sino tiene que conectarse a un eje que transmite la inercia, ya sea las ruedas traseras o las ruedas delanteras, dependiendo de cuál sea la configuración. Entonces, ahí también tengo que tener un poquito de cuidado. ¿Ok? ¿Sí? Porque si no lo hago de esa forma, vamos a decir, cuando uno hace aislamiento de vibraciones, supone, ¿sí? La suposición es que no hay ninguna conexión, o bien si se hacen conexiones de la máquina que quieren aislar a otras máquinas, se hace de manera tal que la vibración que se produce de esa máquina no se transmita, ¿sí? Un ejemplo típico es, por ejemplo, con compresores, ¿sí? Que los compresores, sobre todo si son de pistones, producen muchos problemas de vibraciones. Entonces la salida del aire comprimido usualmente se hace con una conexión flexible. Sí, una conexión que en inglés le llaman braided, que significa que es una conexión como trenzada, ¿sí? Y lo que se hace es de manera que esa conexión no incremente o no altere las propiedades elásticas del compresor, ¿sí? Tengo por ahí un ejemplo desafortunadamente yo soy un desastre para guardar mis documentos, pero alguna vez en una compañía manufacturera de Celaya, no puedo decir el nombre porque no es correcto, instalaron un sistema de colección de polvos. Básicamente es una fábrica que produce piezas de molduras de fibra de vidrio, pero reforzada. Por ejemplo, de las cosas que producían eran, por ejemplo, los cofres de los camiones de Navistar, ¿sí? Que son unas cosas monstruosas, ¿sí? Están hechas de fibra de vidrio. La fibra de vidrio es un material que tiene muchos problemas. Uno de ellos es cuando se produce la fibra de vidrio, usualmente los vapores son vapores orgánicos, ¿sí? Que ustedes imaginarán que no debe ser nada bueno inhalar esos vapores orgánicos en un ambiente cerrado. Además, no solo eso, a la hora que salen las piezas tienen que quitar lo que llaman la costilla. La costilla vendría siendo, vamos a decir, como el pedazo que queda entre los dos moldes y que muchas veces, frecuentemente, ese pedazo se sobresale. Delgaditos lo tienen que quitar con esmeriladoras bastante potentes. Pero eso también ocasiona un polvo que tampoco no debe ser nada bueno que las personas que están en ese lugar de trabajo lo aspiren, ¿sí? Entonces, esas compañías tienen usualmente recolectores de polvos para sacarlos al exterior, ¿sí? Entonces, a mí me tocó ver, conocí la planta y me tocó ver la parte donde estaba el extractor de polvos, el ventilador, ¿sí? El ventilador estaba supuestamente aislado, ¿sí? Yo les soy sincero, a la hora que vi ese aislamiento dije, ¿cómo es posible que hayan permitido esto? ¿Sí? Era un ejemplo, vamos a decir, claro
de cosas mal hechas en la industria, ¿sí? Hay que decirlo también. Seguramente nadie les dijo nada, porque era muy probable que el gerente de mantenimiento, el gerente general de la planta, recibiera una buena cantidad de dinero por esos trabajos mal hechos, ¿sí? Mi hija trabajaba en esa compañía y me contaba ejemplos increíbles. Entonces es de las cosas que les comento. La corrupción no solo está en el sector público. Hay que decirlo, desafortunadamente el sector público, la corrupción es enorme, ¿sí? Pero la corrupción también se da en el sector privado. Y allí no tenía nada que ver el gobierno, ¿sí? Es simplemente arreglos entre contratistas y el gerente de la planta para hacer un trabajo que lo hace mal hecho y de todos modos cobra como si hubiera entregado maravillas, ¿sí? Espero a ver si este fin de semana encuentro esas fotografías para enseñárselas. Es un ejemplo evidente de lo que no se debe hacer, ¿ok? Bueno, entonces eso es respecto a la fuerza. Ahora, respecto al momento, acuérdense que mis condiciones eran que el coseno de φ1 y el seno de φ1 fueran 0. Se repiten con esto, no tengo que calcularlas. Que el coseno de 2φ fuera 0 y el seno de 2φ, la sumatoria, fuera 0. También se repite con estas. Las que no se repiten es tercera armónica, porque acuérdense que en la fuerza no aparece tercera armónica. Entonces, en la tercera armónica, los resultados son estos, ¿sí? ¿Qué me dicen? Pues me dice básicamente que no tengo problema alguno, ¿sí? Significa que la máquina de combustión interna estaría balanceado, el torque estaría balanceado hasta la tercera armónica. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, ¿cómo saqué eso? Pues se van a dar cuenta que es algo, un problema, eso es todo, eso es todo mi archivo, ¿sí? Y me dio muchos problemas, porque cuando uno trabaja en Maple, dice, ay, ¿por qué diablo no me da este problema? Se me había olvidado poner 2 puntos aquí. Entonces pues todos me salían términos de φ1. Digo, ¿por qué no me sustituye φ1? Lo revisaba, hice muchas cosas, probablemente algunas cosas que no debía haber hecho, y no me salía hasta que pues me di cuenta, ay, se me olvidó estos 2 puntos. Y después de esto todo funcionó bien. ¿Ok? Entonces dense cuenta que aquí tengo mi ángulo, es un ejemplo en el cual tengo φ0 por default es siempre 0, φ1 por default es siempre 0, φ2 es 90 grados, φ3 es 180 grados y φ4 es 270 grados. Ahí están calculados. Evidentemente pues, tengo 4 cilindros, ¿sí? Entonces lo único que hago es hacer esas sumatorias, ¿sí? Entonces lo que hice fue definir primero, vamos a decir, esto significa coseno de φ1, seno de φ1, coseno de coseno de φ, la sumatoria, seno de φ, coseno de 2φ, seno de 2φ, coseno de 3φ, seno de 3φ, la sumatoria les digo, coseno de 4φ, seno de 4φ, coseno de 6φ y seno de 6φ. Ahí están mis resultados, ¿sí? Inicializo mis variables. Y después es nada más un pequeño círculo for, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Le digo, bueno, voy a repetirlo para los 4 cilindros y voy a decir que mi C1 va a ser el valor que tenía inicialmente de C1 más el coseno de φ1. Igual para todas. Y repito 4 veces el ciclo. Entonces aquí termino y allí me aparecen mis valores, ¿sí? ¿Ok? Entonces, es lo único que hice fue copiarlos. Aquí no puse todas las cifras decimales porque si no me salían de mi página. Entonces solo usé 4 cifras decimales de cada uno de esos términos. En realidad la parte importante era que los coeficientes eran 10 a la menos 10, 10 a la menos 9, que básicamente me dicen que no hay problema. ¿Ok? Acuérdense, si ustedes se fijan, estos valores son muy semejantes a los errores que me daba Matt Adams. Si ustedes recuerdan cuando eran 0, pero que vamos a decir hacía mi simulación, los valores que siempre me daban eran del orden 10 a la menos 9, 10 a la menos 10. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, eso es todo lo que tengo que enseñarles, dense cuenta. Entonces,